Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar de lo que para mí, pero así, de la galera. Ahora voy a contar por qué me pasa esto. Es una de las mejores series. En algún momento estaba pensando si de la década o quizás de las que vi en mi vida, que es Mr. Robot. Ahora, sí, sin más, vamos a hablar de Mr. Robot. ¿Arrancamos? Bien, creo que es inevitable para poder hablar puntualmente de Mr. Robot que me voy a enfocar tocando un poco la temporada 3 y la 4. Quizás más adelante hagamos un análisis mucho más detallado sobre esta serie que creo que lo merece. Es porque yo entiendo que es una de las mejores series que vi en mi vida. Básicamente, la temporada 3 y 4 tienen un nivel tanto artísticamente con las actuaciones, tanto técnicamente como tanto de guión, que no se ven en otras series. ¿Por qué decimos esto? Sam Esmail, claramente podemos llegar a decir que es un maldito genio. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, tiene la habilidad de querer hacer un capítulo entero, que sea un plano secuencia, con un montón de cosas que van sucediendo dentro de un edificio, y lo logra sosteniendo una tensión durante los 50 minutos de ese capítulo, en el cual se vuelve realmente insoportable. Por ejemplo, en la cuarta temporada hay un capítulo que está estructurado, de hecho, en las tres paredes, como sería prácticamente una obra de teatro, donde sucede todo en dos escenarios, dos escenografías, y se va moviendo de una a la otra, donde el foco está íntegramente puesto en las actuaciones, que están en un nivel realmente increíble. Y lo más interesante de todo es que usa esta estructura para develarnos algo que va a ser, para la trama de Mr. Robot, una de las cosas más importantes que venimos trayendo y conociendo desde la primera temporada hasta la cuarta. Y ni hablar de, acá por ahí metiéndome un poco más en lo que tiene que ver con la estructura del guión, del final y de la revelación final de Mr. Robot. Así que bueno, me voy a ordenar un poco. Primero, la temporada final de Mr. Robot, que es la que más voy a tratar de hablar, tiene 13 episodios. Uno podría entender que, como decíamos recién, voy a guiarme para entender cuál fue el final real de la serie. Es en el momento que Mr. Robot y Darlene logran su cometido, algo que estuvieron buscando desde el comienzo, que es acabar con el 1% del 1% y redistribuir los ingresos en el resto de la población. Si bien esto que entendemos como una utopía y que ellos les damos la convención real para entender que esto puede llegar a suceder, recordemos que Sam Esmail contrató a hackers reales para entrenar a los actores para que no se viera como esas películas de hackers en donde se ven que solamente la gente está tocando el teclado y de tanto tocar el teclado hay un ritmo que aparece y tocan una tecla y todo empieza a pasar. No, nosotros podemos ver lo que pasa en Mr. Robot, que es una serie de hackers, ahora vamos a ir viendo por qué decimos esto, que tiene una convención, nos genera un marco de ficción en el cual podemos entrar y no estamos tan preocupados por si estos hackers son demasiado irreales o son muy de la mano. Entonces, hasta el capítulo 9, como decíamos, básicamente Sam Esmail, la serie podría terminar ahí. Digo, ganaron los protagonistas, vemos que White Rose no logra conseguir lo que quería y la serie podría terminar ahí. Quizás lo más polémico y lo más interesante que tiene este director, porque en la última temporada dirigió todos los capítulos él y se nota, es lo siguiente. A partir del capítulo 10, 11, 12 y 13 empiezan a cambiar mucho las cosas en Mr. Robot. Y me pasó particularmente mientras estaba viendo cómo avanzaban estos capítulos que decía, uy, me parece que están estirando un poco. Hay algo que pasa en el capítulo 10, que es que Darlene y Dom están como queriéndose despedir. De hecho, Elliot aparece muy poco en el capítulo, está centrado en la relación entre ellas dos y está mucho más visto con una música pop, como si fuera una comedia romántica. Y si bien le podemos dar esta licencia, creo que es el capítulo más flojo de todos, pero le podemos dar esta licencia por todo lo interesante y todas las investigaciones que estuvo haciendo a lo largo del capítulo este director, este showrunner con la serie. Uno sigue viendo la serie porque quiere entender por qué la están estirando. Si en algún punto pensaríamos que la van a cagar o hay algo más que no estamos entendiendo. Entonces, en el capítulo 11, Mr. Robot decide cumplir con una promesa que había hecho, que era acabar con la máquina de White Rose. Para esto se dirige a la planta nuclear, la cual está en su pueblo. Y bueno, al llegar a la planta nuclear, por un par de cosas que empiezan a suceder, él se termina teniendo un cara a cara con White Rose. Bien,
después de unos diálogos sumamente interesantes en donde hablan de cómo se ve la sociedad y quién quiere, que los dos quieren cosas buenas, que los dos están en la misma, pero que parece que no se entienden, Warrior se suicida, Mr. Robot accede al mismo programa de computadora el cual había convencido a Angela. Parece que el capítulo está por terminar, que se están por escapar, pero no. Y está tanto Mr. Robot como Elliot encerrados en esa habitación y parece que una explosión va a acontecer y termina todo fundido. Nos quedan 2 capítulos, 11. Ahora, ¿qué pasa después de esto? De la nada, y acá es donde no entendemos absolutamente qué carajos está pasando, aparece un nuevo Elliot, el cual ya desde el inicio, desde la iluminación, nos muestran que en su misma casa hay más luz. Hay luz de sol, que cosa que casi nunca vemos normalmente en la casa de Elliot, que suele estar en una atmósfera completa de oscuridad. En esta es una casa donde ya hay mucha más luz y empezamos a ver y empezamos a transitar junto con este nuevo Elliot que aparece mucho más luminoso, mucho más feliz, una nueva vida en la cual todos los personajes que están muertos en la serie están vivos, pero ocupan diferentes roles y de hecho él vive con Angela. Ahora, al final de este capítulo nos encontramos que este Elliot luminoso, después de recorrer un poco su vida, vuelve a su casa y se encuentra con el Elliot que nosotros ya conocemos. What the fuck? ¿Qué está pasando acá? La primera pregunta que uno, después de transitar un año donde hay un montón de series y películas esforzándose por contar realidades paralelas, de viajes en el tiempo, como fue Dark, que de hecho de Dark tenemos un análisis acá que pueden ir a verlo cuando quieran, no realmente la máquina de White Rose, porque White Rose va tirando pistas de que Angela está viva, vos tenés que confiar que Angela está viva, que Angela no se murió, pero vimos que estaba muerta, pero él le dice que no se murió, y acá se nos llena el culo de preguntas nosotros viendo, como diciendo, ¿qué estamos viendo? De repente Mr. Robot se transforma en una serie de ciencia ficción, se transforma en algo un poco más fantástico, ¿qué es lo que está pasando? Y vamos al capítulo 12, en el cual Elliot se despierta y de repente no existe ninguna planta nuclear. Está en su pueblo y empezamos a ver esta otra historia, este otro lado de la vida luminosa, donde este Elliot va descubriendo todas las cosas del mundo del Elliot luminoso, hasta llegar a este encuentro final que tienen entre ambos, en donde obviamente se cruzan y tienen un montón de tensiones al encontrarse, y viene una revelación increíble que básicamente nuestro Elliot, antes de que llegue este Elliot luminoso, encuentra, siempre pensando mal de la gente y siempre entendiendo que nadie puede ser completamente luminoso, por decirlo de alguna manera, que tiene que tener algo oscuro, encuentra un montón de dibujos en los cuales en esos dibujos están todos los acontecimientos que vimos de la serie hasta el momento. Y acá nuestro cerebro empieza a tener un montón de problemas para tratar de entender qué es lo que está pasando. Cuando llega el Elliot luminoso y este Elliot se sientan a hablar en la mesa, el Elliot luminoso le dice que a veces está aburrido de su vida y sueña con ser él. Sueña con tener una vida en algún punto mucho más aventurera, de hacker, de querer salvar al mundo. Empieza a soñar todo lo que él cree y quiere creer de algo que rompería con la monotonía de su vida. Cada tanto, durante el capítulo, hay unos movimientos, hay unos temblores que también están puestos como para tratar de desviarnos de lo que realmente está pasando y hacernos creer que esto se está transformando en un universo paralelo al cual Elliot accedió cuando la máquina de White Rose se activó. Se lastima mediante, sin querer, uno de estos temblores, el Elliot luminoso, el Elliot nuevo que conocemos, y este Elliot, ante varias cosas que van sucediendo que culminan en un llamado de Angela, lo termina asesinando. Y ya sabemos que todo lo que le pasa a este Elliot nunca va a salir bien, y entonces se empieza a complicar cuando quiere ir a la boda, cuando quiere reemplazarlo, se cruza con Dom haciendo de otra policía, lo corren, que esto también, Sam Esmail, hay un capítulo en esta misma temporada que está súper bien hecho también de persecuciones, en el cual no hablan durante todo el capítulo, es increíble, pero bueno, la cuestión es que él llega a la boda y se entera de que él no es Elliot.
Y acá cuando dice él no es Elliot, sino solamente él es una otra personalidad llamada The Mastermind, que Elliot se creó, así como creó al padre, a la madre y al Elliot joven, para protegerse y para esconderse de problemas que le habrían pasado en su vida real. Es importante entender que en este nuevo universo de este mundo paralelo, Elliot, no existe Darlene, no existe la hermana. ¿Por qué no existe la hermana? Porque es uno de los vínculos más fuertes que tiene Elliot con el afuera. Entonces, luego de mostrarnos un montón de vínculos de la serie con capítulos anteriores en donde volvemos a ver algo que ya habíamos visto en la primera temporada, y acá es donde decís, uno creería que Sam Esmail, él hablaba que era una serie de hackers, pero no es solamente hackers que entran a hackear computadoras, sino que también Elliot se está hackeando él mismo, y eso es una locura. Y esto, por eso, entendiendo esto, mientras veía la serie, me parecía tan fantástico y no podía creer cómo estos 3 últimos capítulos, que a mi forma de ver podían ser una extensión en el cual podía creer que iban a cagar la serie, lo único que hacen es acrecentarla y hacerla crecer a un nivel en el cual no estábamos preparados, para enterarnos que durante las 4 temporadas de Mr. Robot vimos todos los sucesos que vivió el personaje de Elliot Anderson, el cual nunca lo vimos. ¿Por qué? Porque básicamente es un personaje que no es real. Todo fue una invención para protegerse del Mastermind. Nunca llegamos a conocer al Elliot real. Lo único que tenemos y podemos ver del Elliot real, en la última toma, su retina, cuando abre los ojos, llora y ve a Darlene. Y esto fue como, ¡oh my god! Y no lo podía creer. Digo, es tan redondo entender ese final de serie y poder entender que Sam Esmail esto no lo fue creando sobre la marcha, sino que claramente lo tenía pensado desde el principio, porque la toma de Angela con el vestido de novia ya la vemos en las primeras ya vemos algo de esa toma en la primera temporada de la serie. Entonces termina todo encajando de una manera perfecta y sinceramente me partió la cabeza. No puedo ser muy objetivo técnicamente, porque no le encuentro fallos a la serie. Por eso creo que es una de las mejores series que vi en mi vida, porque uno puede tomar Breaking Bad, que es una gran serie que nos va mostrando todo este descenso a la oscuridad del personaje de Bryan Cranston, pero realmente hay algo del tiempo y de la impresión artística que tiene Mr. Robot, tanto en lo que sea guión, actuaciones, planos, que cierra de una manera realmente increíble, y poder entender que Sam Esmail, que claramente es alguien al que ahora vi que hay una serie nueva que está en Amazon Prime Video, Sam Esmail, quien también tiene Homecoming, que es una serie que voy a empezar a ver y inevitablemente voy a analizar, porque claramente algo de lo que hace este director es muy interesante. Podemos ver en este director un montón de líneas que se conectan con David Fincher, quien es otro director súper interesante. Al comenzar Mr. Robot y en el final de la primera temporada de Mr. Robot hay algo que se vincula claramente con el club de la pelea. El gran problema que a mi forma de ver tenía Mr. Robot, y ahora no lo veo como un problema, es que durante su segunda temporada estamos conscientemente más que nunca metidos en la cabeza de Elliot, y eso hace que la serie pierda algo del dinamismo que tenía en su primera temporada. Una vez que podemos transitar eso, y a mí particularmente me pasó que la dejé de ver en su segunda temporada por claramente problemas míos, porque estar mal acostumbrados a todo esto masticado que Hollywood nos da, me perdí de ver lo que seguía. La temporada 3 es excelente y la 4, doy fe, invito a verla, es una obra maestra con un final increíble. Claramente este video que estamos haciendo está lleno de spoilers, pero es inevitable hacer spoilers para poder hablar y para poder transmitir mis sensaciones de haber visto esta increíble serie que se llama Mr. Robot. Bueno, creo que nada más por decir. Espero que puedan ver esta serie y comenten abajo, dejen en la caja de comentarios qué les pareció Mr. Robot, que nos sirve un montón que comenten. Recuerden, como siempre, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber cuando sale nuestro próximo video, y si pueden colaborar con nosotros en Patreon o Mercado Pago, nos va a ayudar un montón a seguir creciendo, que se vienen cosas muy buenas en este canal. Eso fue todo, ahí fue Mr. Robot, así de una, muchas gracias. With a flame